Tiene la palabra Leticia Asumu Bengo. Tema: la evolución de los derechos sociales en Guinea Ecuatorial. Apuntes preliminares de un viaje de 50 años. Muy buenos días a todos. Me voy a presentar porque no conozco a la mayoría de los que están en la sala. Llegué ayer a Madrid y no he podido participar en las sesiones anteriores. Soy Leticia Asumu, me dedico a la investigación en el ámbito académico. Estoy realizando la tesis doctoral en la Universidad de Navarra. Llevo 2 años y medio y previo a la investigación trabajaba para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guinea Ecuatorial y bueno, lo dejé para meterme de lleno a trabajar en el sector de la investigación, como he dicho. La presentación que voy a hacer hoy se ha realizado en el marco de un proyecto de investigación del que yo formo parte y es sobre la importancia de los derechos sociales en un contexto global, pero lógicamente como de lo que se trata es de conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Guinea, lo que he hecho ha sido trasladar este enfoque a la realidad histórica y actual del país. He querido comenzar con una frase del político tanzano Julius Nyerere, que en un artículo sobre los fundamentos del socialismo africano viene a decir más o menos lo siguiente: los africanos no tenemos la necesidad de convertirnos al socialismo o de ser iniciados en la democracia, porque según él, ambas doctrinas están enraizadas en nuestro pasado, en la sociedad tradicional de la que procedemos. Y por su parte, Kabun Nabadi sostiene que ya en el África precolonial los derechos colectivos primaban sobre los derechos individuales. Al margen de las discrepancias que puedan existir acerca de si es del todo acertado equiparar los derechos colectivos a los derechos sociales, la verdad es que ambos conceptos, según creo yo, tienen que ver con lo mismo, se refieren a un grupo o a un conjunto de personas, ¿no? Los derechos sociales, por lo tanto, no serían algo nuevo para Guinea Ecuatorial, ni para muchos de los países del África negra, salvando obviamente las diferencias que existen entre las diferentes culturas dentro de África. Pero resulta difícil negar que las huellas del colonialismo permanecen todavía vivas en las diferentes estructuras que rigen el funcionamiento de los pueblos de Guinea Ecuatorial. Estos pueblos siguen conservando, yo diría que en menor medida, sus propias tradiciones, pero han quedado influenciadas por las huellas del colonialismo. El espíritu colectivista que conservan los pueblos de Guinea Ecuatorial pues se puede atribuir a varios factores y de entre esos factores he querido destacar 3 especialmente por las limitaciones que tenemos de tiempo, más que nada. En primer lugar, el uso de la tierra como primer factor. La actividad económica tradicional del pueblo Ndoé, por ejemplo, que es un grupo étnico de Guinea, era de subsistencia. Y el profesor Augusto Iyanga Pendi también reconoce que esta actividad se sostenía fundamentalmente en la actividad, en la agricultura, digamos. Y dado que sin terrenos no hay agricultura, ¿no? Este se convirtió en el activo principal. Y esta circunstancia no solamente se daba en los territorios ocupados por el pueblo Ndoé, sino que es algo que se podía trasladar digamos, a otras etnias dentro de Guinea Ecuatorial. De hecho, hay documentos oficiales que ya reconocían que la pieza fundamental en la estructura económica del país y el punto de apoyo para los planes de desarrollo de Guinea Ecuatorial era justamente este, ¿no? En segundo lugar, el segundo elemento a destacar después de las tierras sería la familia. De nuevo, el profesor Iyanga Pendi sitúa a la familia Ndoé en el núcleo de la sociedad, asegurando que es la célula social, política y económica donde se basa la vida de la comunidad. Aquí la cuestión de fondo es que las familias en este contexto
se sentían, digamos, protegidas por la comunidad, ¿no? Que es algo muy tradicional en África. Según dice el profesor Pendy, a los niños se les habla del amor a sus padres, a la familia, al clan, a la tribu y al pueblo. Un tercer factor, aunque en este caso referido al África ecuatorial, tiene que ver con el sistema jurídico. En la etapa precolonial no se regía por normas escritas, como muchos ya sabrán que han oído hablar de la típica oralidad de los pueblos precoloniales africanos, sino que convivía con estrecha simbiosis con lo socialmente establecido. Curro lo atribuye a que al tratarse de núcleos de población muy dispersos, de pequeños asentamientos que formaban varios poblados separados los unos de los otros y cuyos habitantes con frecuencia compartían vínculos consanguíneos, la exigüidad de estas poblaciones, consideradas de manera aislada, exigía una simplicidad en el modo de legislar y exigía, además, que los pocos habitantes se vieran implicados en la toma de las decisiones más importantes. Pues bien, después de todo lo explicado, he llegado a la consideración de que mejor que de socialismo, quizá lo más acertado sería hablar de comunitarismo o de colectivismo, para no llevar a equívocos, ¿no? Y lo pienso así porque el socialismo tal y como se entiende hoy tiene más que ver con una concepción marxista del término, que dista mucho de asemejarse al comunitarismo, al socialismo africano. El socialismo marxista parte de una convención autoimpuesta por las propias estructuras políticas. Y una vez más he querido recurrir a Julius Nyerere y a su teoría sobre los fundamentos del socialismo africano, según el cual afirma que el socialismo tal como se entiende en Occidente nació de la revolución agraria y continuó con la revolución industrial, y además este no se puede entender si no es en relación con su padre, el capitalismo. Yo creo personalmente que el principal impacto de la colonización sobre este comunitarismo tan genuinamente africano se dio con la implantación colonial del modelo económico que regía en la metrópolis, en España, en el caso de Guinea Ecuatorial. Una muestra de ello se puede encontrar en el documento que contiene las directrices de ejecución sobre el Plan de Desarrollo Económico y Social para Guinea Ecuatorial que llevó a cabo España en el año 1964 y que dice textualmente: la propiedad privada con el carácter con el que se conoce en el mundo occidental no existía en el África ecuatorial debido al tipo de economía existente. Sigue diciendo: existía un uso individual de la tierra y siempre ha sido un principio respetado el uso pacífico del suelo por la población local. Y sigue: para promover el desarrollo económico, esto lo he subrayado porque me parece interesante, hubo, sin embargo, que romper la costumbre del uso libre, indiscriminado y antieconómico del suelo. Y cierro comillas. Estos cambios, obviamente, transformaron el modo de vida tradicional, el modo de vida de los indígenas, ¿no? Aunque muchos pudieran pensar, como pasa con Perpiña Grau, que los cortos lustros, según dice, de presencia europea en Guinea Ecuatorial no fueron suficientes para alterar y mucho menos para desdibujar el género de vida del indígena y su personal idiosincrasia. Se sabe, y así lo atestiguan numerosos manuales, que el fenómeno de la colonización no fue simplemente una labor altruista o caritativa por parte de lo que se llamaba mundo civilizado, ¿no? Que yo nunca he entendido esta expresión porque civilizaciones hay muchas, ¿no? No hay una civilización. Los europeos que llegaban a Guinea Ecuatorial se dedicaban a diferentes actividades, a diferentes labores, entre ellas pues, labores espirituales, religiosas, que en un principio podría parecer que no escondían detrás otros intereses, ¿no? Pero lo cierto es que además la administración metropolitana salió materialmente beneficiada. El Golfo de Guinea fue una fuente importante de suministros de productos alimenticios como el cacao, como el café, de materias primas como la madera, que disminuyeron la dependencia externa de estos productos. Y eso aparece en muchísimos manuales, ¿no? Tengo una bibliografía amplísima para si alguno estuviera interesado
después de esta intervención. En la colonia, por tanto, convivieron en un mismo espacio elementos de las sociedades propiamente individualistas con otros más propios de sociedades con profunda raigambre colectivista. Pero ya en los albores de la independencia, no muchos años después de que España se adhiriera a la Organización de las Naciones Unidas en el año 1955, se van a instaurar una serie de medidas para mejorar el nivel de vida de la colonia de Guinea Ecuatorial, y estas medidas se tradujeron en su mayoría en políticas socioeconómicas. En cierto modo, España sucumbió a la presión internacional después del trauma heredado de los horrores causados por la Segunda Guerra Mundial y se vio obligada a iniciar un movimiento estratégico para cambiar el estatus de sus colonias en el África Occidental. Y esto le empujó a reconocer a Guinea primero como provincia y después como región autónoma. Garantizar los derechos sociales en la entonces llamada Guinea Española pasó a ser una prioridad para España, aunque para cuando se obtuvieron los frutos, la independencia ya era un hecho. Pues bien, todo lo expuesto anteriormente constituye un resumen de por qué para muchos países africanos resulta más espontáneo llegar a ciertos conceptos, ¿no? Como por ejemplo el desarrollo, el progreso e incluso los derechos humanos. Existe en este sentido una diferencia con respecto a los países occidentales, porque en estos últimos, tradicionalmente los derechos de primera generación, que se vinculan más a los derechos ejercidos de forma individual y en beneficio del individuo, han sido considerados los más importantes por encima de los derechos sociales. De los 54 países que forman el continente africano, 3/4 partes han ratificado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entre ellos está Guinea Ecuatorial. Como resultado, los derechos sociales en Guinea ocupan hoy por hoy una posición preponderante en la agenda institucional pública. Y es precisamente este el motivo por el cual el país, en su corto recorrido como nación independiente, ha considerado de crucial importancia la implementación de los planes de desarrollo económico y social. Y tampoco podemos pasar por alto, en este sentido, el apoyo por parte de las agencias especializadas de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de organizaciones regionales como la Unión Africana y de otros socios al desarrollo. A pesar de que el sector de los hidrocarburos, del que depende en mayor medida la economía del país, actualmente no pasa por su mejor momento, Guinea Ecuatorial no solo se encuentra entre los países del África subsahariana con mayor renta per cápita, sino que en los últimos años ha logrado disminuir de manera considerable los índices de pobreza en la población, gracias precisamente a la materialización de políticas enfocadas a la protección de los derechos sociales. Y otro indicador que lleva a concluir lo mismo es el dato acerca del aumento en la inversión del presupuesto estatal que se destina a este sector. En el año 2009, dicha inversión suponía el 3,9% del Producto Interior Bruto y en un periodo de 3 años esta cifra se quintuplicó. Por otra parte, los resultados obtenidos en la evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2015 revelan que el esfuerzo realizado en materia de educación, sobre todo en el nivel primario, también ha sido importante. En aspectos como la promoción de la igualdad de género o el acceso a la vivienda digna, también se han registrado avances considerables. En conclusión, la integración de los derechos sociales en Guinea Ecuatorial tiene como trasfondo cuestiones sociológicas, antropológicas, históricas y hasta podría decirse que filosóficas. No necesariamente encuentran su explicación en el concepto de Estado de Derecho, y aceptar lo contrario colocaría en una posición ambigua a los pueblos que, como Guinea Ecuatorial, sufrieron la ocupación colonial. No olvidemos que el concepto de Estado de Derecho tiene su origen en patrones culturales occidentales, que sí que es verdad, que se expandieron de manera contundente por los territorios que fueron colonizados, pero que no forman parte de su acervo cultural.
El informe final de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, al que me he referido antes, refleja igualmente que se han cosechado bastantes éxitos pues, en otros ámbitos, pero la situación económica favorable que ha disfrutado el país en la última década, en las 2 últimas décadas, diría yo, ha hecho que diferentes fuentes internacionales demanden más adelantos al respecto. Guinea Ecuatorial, hoy, sociológicamente, difiere mucho de la Guinea de hace 50 años o de la Guinea de hace 10 años. La sociedad demanda cambios. El cambio en las perspectivas económicas también está ahí. Guinea Ecuatorial ha ratificado la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, al igual que ha hecho con la Agenda 2063 de la Unión Africana. Por lo tanto, a día de hoy, el país se encuentra ante un gran desafío y es el de lograr una integración de los derechos individuales y de los derechos colectivos. Y bueno, esto es todo. Muy bien.